Quisiera compartirles una lectura de la bendita palabra de Dios, de un testimonio de unos varones que fueron deportados de Jerusalén y llevados a Babilonia en la época del rey Nabucodonosor. Antes, Daniel, el profeta, había sido maltratado después de haber hecho maravillas dentro del rey Nabucodonosor, porque ellos fueron elegidos para que sean preparados para presentarlos ante Nabucodonosor, porque él había pedido a algunos jóvenes príncipes para que estén al servicio de él. Y ellos fueron preparados, llevados aparte, les señalaron una porción de alimentos y les iban a enseñar algunas costumbres del reino. Este Daniel, después de haber servido a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, a pesar de ser temeroso de Dios, Dios lo dejó para ver qué podrían hacer los reyes. En todo caso, Nabucodonosor y otros reyes tal vez con ellos. Como hoy en día se enseñorean de muchas personas, abusando tal vez porque son cristianos, son pasivos, pacíficos, no levantan la voz, son obedientes, agachan la cabeza y muchas veces se aprovechan de ello. El hecho que por envidia a Daniel fue echado al horno, fue echado a la boca de los leones. Aunque se apesadumbró el rey y no pudo dormir aquella noche por librarlo, pero como era palabra del rey y ya había firmado el edicto, no le quedó otra cosa más que cumplir este mandato que él mismo lo había firmado. Él había sido acusado por unos sátrapas y con engaños para que quisieran firmar un edicto de parte del rey, y lo único que le quedó al rey más que obedecer a ese mandato. Cuando Daniel fue echado en la fosa de los leones, dice la Biblia que un ángel había venido a la fosa de los leones y le había tapado la boca a estos para que no le hicieran ningún daño al profeta Daniel. Al siguiente día, al amanecer, el rey se va muy triste, muy apenado, se va a la boca de la fosa de los leones. Y con voz triste, el rey le dice: Daniel, Daniel, al Dios a quien tú sirves, ¿te ha librado de la boca de los leones? Y Daniel, dentro de la fosa de los leones, le respondió al rey: sepa pues, oh rey, que Dios envió su ángel para taparle la boca a los leones. Ese momento el rey se llenó de alegría y ordenó que lo sacasen de ese lugar. Pero más adelante en la Biblia también encontramos a sus compañeros de Daniel. Me refiero a Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos, en amplia desobediencia, ellos también fueron acusados de alguna manera, porque ellos no se postraban ante ningún tipo de ídolos, lo que fuera, ¿no? Ellos no se postraban, ellos eran judíos. Y de tal manera que había una orden de que el que no se postraba ante una imagen, ellos iban a ser echados al horno de fuego, calentado o recalentado 7 veces más. Y voy a leer esta parte. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para que sean echados en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. La orden era apremiante. Pero quiero decirles, hermanos, amigos, tú que estás escuchando estos momentos esto, no es que estos varones de Dios eran valientes, desafiantes ante el rey. No, ellos sencillamente obedecían al mandato de Dios. Dios les había prohibido a través de la ley que se postraran ante dioses ajenos. Y eso lo tenían muy en claro. De manera que ellos se atrevieron a decirle al rey: sepa pues, oh rey, que nosotros no te obedeceremos. No nos arrodillaremos ante ninguna imagen. Entonces el rey, ahí es donde el rey los amenaza, diciéndoles que si es que ellos no adoraban a la imagen, el horno de fuego iba a ser recalentado 7 veces más y ellos iban a ser echados al horno de fuego ardiendo. Lo cierto es que ellos llegaron a ser echados en el horno de fuego, y después que ellos estaban dentro del horno de fuego, dice que comenzaron a pasearse dentro del horno de fuego. Y se asoma Nabucodonosor a verlos cómo iban a arder estos jóvenes dentro del horno, pero se da con la sorpresa que no vio a 3, no vio solo a Sadrach, Mesach y Abednego, sino que él vio a 4, y el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Y comenzó a decir: no fueron 3 los que ingresaron al horno. Ellos dijeron: sí, oh rey, pero yo veo a 4, dice el rey, desesperante, desafiante. Y ordenó que los sacasen dentro del horno de fuego. Y cuando los van a sacar, dice que ni siquiera un cabello de la cabeza se les había quemado, ni su ropa olía a quemado. Hermanos, durante la historia, casi toda la vida, hubo un grupo religioso que se ensañó con los cristianos. Muchos cristianos fueron torturados, fueron metidos en un perol con aceite, los ardían vivos, a otros los echaron a los leones, a otros los aserraron, es decir, los cortaron por pedazos, otros fueron crucificados, otros fueron decapitados. Esto les pasó a los cristianos durante la historia de la cristiandad. Hermanos, no sabemos lo que nos puede venir de aquí en adelante. No creo que lleguemos a sufrir como ellos, pero si lo fuera, está sobre todas las cosas la fe. Y si por la fe estos hombres murieron ofrendando sus vidas, y creemos y sabemos que ellos están en la presencia de Dios, nosotros nos esperaría ese mismo lugar. Pero no solamente eso, hermanos, debe asustarnos. A veces, ¿saben lo que nos debilita a nosotros? Un simple dolor de cabeza, un dolor al cuerpo, un dolor a los huesos. Esas cosas tan pequeñas nos desalientan. Una discusión con el papá, con la mamá, con los hermanos, nos desalientan. Si eso no podemos soportar, ¿cómo sería si tendríamos que enfrentarnos como lo hizo Daniel, como lo hizo sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, y como lo hicieron los apóstoles del Señor Jesucristo, el cual el apóstol Pablo fue decapitado en Roma, Pedro crucificado cabeza hacia abajo, Santiago arrojado de un abismo, desde un cerro, y así sucesivamente? Cada cristiano padeció. Hermanos, quiero decirles que solamente en Jesucristo
hay salvación y vida eterna. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Que el Señor bendiga esta porción de la bendita palabra de Dios. Amén.